Tomas creatina todos los días. Te ves más fuerte, entrenas mejor, pero en el fondo de tu mente hay una pregunta silenciosa que no se va. ¿Estoy pagando este progreso con mis riñones? Nadie lo dice en voz alta. Nadie siente dolor. Y justamente ahí está el problema. Los riñones no se quejan. No duelen como los músculos. No envían señales claras cuando están bajo estrés leve. Trabajan en silencio, filtrando cientos de litros de sangre cada día. Y ese silencio ha sido el terreno perfecto para que los mitos crezcan. Así fue como la creatina terminó bajo sospecha no por evidencia, sino por miedo mal explicado. Pero detente un momento. Si la creatina realmente dañara los riñones, habría una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué el cuerpo humano produce creatina todos los días de forma natural? ¿Y por qué más de 1000 estudios científicos, durante décadas, no han encontrado ese supuesto daño que Internet insiste en repetir? En el video de hoy, What Really Happens to Your Kidneys When You Take Creatine Every Day, Science Explained, vamos a desmontar la biología real detrás de la creatina, los riñones y una confusión peligrosa que ha generado miedo innecesario durante años. Sin especulación, sin rumores, solo fisiología, datos y lógica evolutiva. Si alguna vez has usado creatina, la usas ahora, o simplemente no quieres que tu salud esté guiada por desinformación, quédate hasta el final del video. Y si valoras la ciencia explicada con claridad, suscríbete al canal, porque aquí no seguimos tendencias, entendemos el cuerpo humano. Después de plantear la gran pregunta sobre la creatina y los riñones, es momento de entender por qué este miedo ha persistido durante tanto tiempo, incluso cuando la ciencia moderna ha estudiado la creatina con un nivel de detalle que pocos suplementos han alcanzado. La respuesta no está en la creatina, sino en cómo reaccionamos ante órganos silenciosos. Los riñones trabajan como un guardia invisible. Filtran alrededor de 180 litros de líquido al día, eliminan desechos, regulan electrolitos y mantienen el equilibrio interno sin causar molestias evidentes. Los músculos, en cambio, se quejan, duelen, arden, avisan cuando algo va mal. Los riñones no. Y ese silencio crea un vacío psicológico peligroso. Cuando no hay señales claras, la mente humana las inventa. La creatina encaja perfectamente en ese vacío. Cuando alguien suplementa creatina y se hace un análisis de sangre, suelen notar que la creatinina aumenta ligeramente. El nombre suena parecido, y el cerebro conecta los puntos de forma apresurada. Creatina, creatinina, alta daño renal. Parece lógico, pero es una lógica fuera de contexto. Pensemos en una analogía simple. La creatina es como la comida que compras. La creatinina es la basura que se genera después de cocinar. Si cocinas más, habrá más basura. Eso no significa que el sistema de recolección esté roto. Significa que hubo más actividad. La creatinina es un subproducto natural del metabolismo muscular y de la degradación normal de la creatina. El problema es que, en medicina general, la creatinina se usa como un marcador indirecto de la función renal. Pero un marcador no es la causa. En personas que suplementan creatina, ese marcador pierde precisión si no se interpreta correctamente. Por eso, en estudios serios, los científicos utilizan medidas más fiables como la tasa de filtración glomerular real o la cistatina C, que no se ven afectadas por la creatina. Y cuando se usan esas herramientas correctas, los resultados son consistentes. No hay daño renal en personas sanas que consumen creatina diariamente. El miedo persiste no por falta de evidencia, sino por mala interpretación. Los números asustan cuando no entendemos su contexto. Y los riñones, al no hablar, no ayudan a disipar ese temor. Cuando todo se observa desde la fisiología real, la conclusión es clara. Los riñones no son víctimas de la creatina. Simplemente están haciendo su trabajo en silencio, con eficiencia, y siendo injustamente malinterpretados.
Después de comprender que el miedo a los riñones surge en gran parte del silencio de este órgano y de la mala interpretación de los análisis, surge una pregunta aún más importante. ¿Qué es realmente la creatina para el cuerpo humano? Porque si la creatina fuera realmente peligrosa, la historia evolutiva de nuestra especie habría tomado otro camino hace mucho tiempo. Un hecho poco conocido es que el cuerpo humano produce creatina todos los días, incluso si nunca suplementas. El hígado, los riñones y el páncreas trabajan juntos para fabricar entre 1 y 2 gramos diarios a partir de aminoácidos comunes. Esa creatina se transporta luego a los músculos y al cerebro, los órganos con mayor demanda energética para cumplir una función básica: regenerar ATP, la moneda energética de la vida. En otras palabras, la creatina no es un intruso, es como la electricidad en tu casa. No la ves, no piensas en ella, pero sin ella nada funciona. Si la creatina fuera dañina para los riñones, la biología humana no habría evolucionado para producirla y utilizarla constantemente durante cientos de miles de años. Y aquí viene lo interesante. La creatina no se volvió popular por las redes sociales, sino porque los científicos nunca dejaron de estudiarla. Desde finales del siglo XX, existen más de 1000 estudios científicos sobre la creatina, algo que muy pocos suplementos pueden afirmar. Estas investigaciones abarcan no solo el rendimiento muscular, sino también neurología, envejecimiento, salud cardiovascular y metabolismo. En ciencia, existe una regla clara. Si una sustancia causa daño real, especialmente a un órgano vital como los riñones, ese daño se vuelve evidente con suficiente investigación. La creatina ha sido probada en atletas, adultos mayores, personas con dietas altas en proteínas y en condiciones de estrés fisiológico elevado. Y el resultado es consistente. No aparece un patrón de daño renal en personas sanas. Si la creatina fuera un veneno lento, hoy no habría debate. Habría advertencias médicas claras y consenso científico. Pero ocurre lo contrario. La creatina es considerada una de las sustancias más seguras jamás estudiadas, porque suplementarla no introduce una vía biológica nueva, simplemente amplía una vía que ya existe. El cuerpo no entra en pánico. Los riñones no se sobrecargan. Siguen haciendo lo que siempre han hecho: filtrar y eliminar el exceso. La creatina es parte del lenguaje natural de la fisiología humana. No es una amenaza, es una herramienta conocida. Después de entender que la creatina no es una sustancia extraña para el cuerpo, la siguiente pregunta lógica es: ¿qué hacen realmente los riñones cuando la creatina circula diariamente en la sangre? La respuesta científica es sorprendentemente sencilla. En primer lugar, los riñones no consideran la creatina como una toxina. Para ellos, la creatina es una molécula familiar, similar a muchas otras, que pasan por el sistema de filtración cada día. Esto se debe a que los riñones han procesado creatina endógena, la que produce el propio cuerpo durante toda la vida. Por eso, cuando se suplementa, los riñones no enfrentan una tarea nueva. Una analogía útil es imaginar los riñones como una gran estación de control de tráfico. Millones de vehículos moleculares pasan por ella a diario. La creatina es un vehículo con permiso permanente. Cuando aparecen algunos más del mismo tipo, no se activa ninguna alarma. El sistema simplemente gestiona el flujo. Fisiológicamente, una parte de la creatina es absorbida por los músculos y el cerebro para producir energía. El excedente se filtra y se elimina sin acumulación ni inflamación. Esta conclusión no es teórica, sino el resultado de estudios clínicos a largo plazo. Si la creatina dañara los riñones, marcadores clave como la GFR, el BAN o la cistatina C mostrarían cambios claros. Pero los estudios repetidos muestran lo contrario. Estos valores permanecen estables en personas sanas que consumen creatina diariamente. Esto confirma una idea fundamental. Los riñones no trabajan más duro con la creatina, simplemente hacen su trabajo normal. El problema nunca fue la creatina, sino la interpretación errónea de los números.
Después de comprender que los riñones procesan la creatina con total normalidad, llegamos al verdadero origen del miedo, la creatinina. Aquí es donde nace la confusión, no porque la biología sea complicada, sino porque un número se interpreta fuera de contexto. La creatinina no es creatina. Aunque sus nombres se parezcan, cumplen funciones completamente distintas. La creatinina es un producto de desecho natural que se forma cuando la creatina y el músculo participan en el metabolismo energético. El cuerpo produce creatinina todos los días, incluso sin suplementación. Los riñones simplemente la filtran y la eliminan por la orina. Cuando se suplementa creatina, el depósito total de creatina en el cuerpo aumenta. Y cuando ese depósito es mayor, una pequeña parte se convierte en creatinina. Esto no es daño. Es bioquímica básica. Igual que cuando una ciudad crece y produce más basura, no significa que el sistema de recolección esté fallando. El problema es que, en medicina general, la creatinina se usa como un marcador rápido de la función renal, pero un marcador nunca debe interpretarse de forma aislada. La creatina es un factor que altera ese marcador, sin afectar la función real. Por eso, evaluar la salud renal solo con creatinina en personas que consumen creatina es impreciso. En investigación seria, los científicos utilizan medidas más fiables como la GFR real o la cistatina C, que no se ven afectadas por la creatina. Y cuando se analizan estos indicadores, el resultado es consistente. No hay deterioro renal en personas sanas que consumen creatina. La clave no es si la creatinina sube, sino por qué sube. Cuando se interpreta correctamente, deja de ser una señal de alarma y se convierte simplemente en evidencia de un sistema que funciona como debería. Después de aclarar que un ligero aumento de creatinina no significa daño renal, surge una pregunta lógica. ¿Esto sigue siendo cierto a largo plazo y en distintos tipos de personas? Aquí es donde la ciencia ofrece su argumento más sólido, no con un solo estudio, sino con décadas de datos acumulados. La creatina no ha sido probada únicamente en jóvenes sanos en condiciones de laboratorio. Se ha estudiado ampliamente en atletas de alto rendimiento, personas que someten su cuerpo a un estrés físico considerable. Si existiera un riesgo renal oculto, este grupo sería el primero en mostrarlo. Sin embargo, los resultados son consistentes. La función renal permanece estable, incluso cuando la creatina se combina con entrenamiento intenso y dietas altas en proteína. La investigación también se ha extendido a adultos mayores, una población naturalmente más vulnerable a la disminución de la función renal. Aún así, los estudios muestran que la creatina no empeora los marcadores renales, incluso tras meses o más de un año de uso. En algunos casos, incluso mejora la fuerza muscular y la capacidad funcional, apoyando la salud general. Otro grupo frecuentemente cuestionado es el de personas con dietas altas en proteína. Aunque a menudo se agrupa la creatina y la proteína como dañinas, la evidencia demuestra que su combinación no perjudica los riñones en individuos sanos. Marcadores clave como GFR, BUN y cistatina C permanecen dentro de rangos normales. En cuanto a la dosis, la ciencia es clara. 3-5 gramos diarios son suficientes para mantener los beneficios a largo plazo, sin generar carga metabólica innecesaria. Dosis mayores pueden ser seguras, pero no son necesarias. Cuando un suplemento demuestra seguridad en múltiples poblaciones durante largos periodos y con resultados consistentes, la ciencia habla de alta confiabilidad. Y la creatina es uno de los pocos suplementos que cumple con ese estándar. Después de revisar la sólida evidencia que muestra que la creatina es segura para la mayoría de las personas sanas, sería irresponsable ignorar el otro lado de la ciencia, el contexto. Ninguna sustancia es adecuada para todo el mundo, y la creatina no es una excepción. La diferencia no está en la creatina en sí, sino en la condición biológica previa del usuario. El primer grupo que debe ser cauteloso incluye a las personas con enfermedad renal preexistente,
Cuando la capacidad de filtración de los riñones ya está comprometida, cualquier sustancia relacionada con el metabolismo del nitrógeno requiere supervisión médica. No porque la creatina sea tóxica, sino porque puede complicar la interpretación de los análisis clínicos utilizados para controlar la enfermedad. El segundo grupo son quienes toman medicamentos potencialmente nefrotóxicos, como ciertos fármacos de quimioterapia, inmunosupresores o el uso crónico de AINES potentes. En estos casos, la creatina no daña directamente, pero puede interferir con los marcadores bioquímicos que los médicos necesitan monitorear con precisión. Un tercer grupo menos mencionado, pero muy relevante, son las personas con deshidratación crónica o restricción de líquidos. La creatina atrae agua hacia las células musculares. Esto es beneficioso para el rendimiento, pero sin una hidratación adecuada, el cuerpo puede experimentar incomodidad o fatiga. No es daño renal, es simplemente un desequilibrio hídrico. En todos estos escenarios, la clave es clara: consultar a un profesional de la salud antes de suplementar. La ciencia no dice sí o no de forma absoluta. Dice para quién es seguro, para quién requiere cuidado y por qué. Entender ese límite es lo que convierte la suplementación en una decisión inteligente, no impulsiva. Después de décadas de investigación rigurosa, con miles de estudios científicos independientes realizados en distintos grupos de población, el panorama es muy claro. La creatina no daña los riñones sanos. El miedo que rodea a la creatina no nace de la fisiología humana, sino en gran parte de una mala interpretación de los análisis de laboratorio, especialmente del marcador llamado creatinina. El ligero aumento de creatinina en sangre que puede observarse al suplementar con creatina no es un signo de daño renal, sino un fenómeno bioquímico perfectamente predecible. Cuando el cuerpo dispone de más creatina, una pequeña fracción se convierte de forma natural en creatinina. El problema aparece cuando este valor se analiza fuera de contexto y se interpreta como una señal de alarma, a pesar de que los verdaderos indicadores de función renal, como el filtrado glomerular, GFR o la cistatina C, permanecen estables. Lo que hace a la creatina especialmente interesante en el mundo de los suplementos es que no es una sustancia extraña para el organismo humano. Nuestro cuerpo la produce todos los días. Las células saben cómo utilizarla, los riñones saben cómo filtrarla, y la biología humana ha evolucionado para manejarla de forma eficiente. Muy pocos suplementos muestran un nivel tan alto de compatibilidad fisiológica. Por supuesto, la ciencia siempre opera con matices. La creatina es segura en personas con riñones sanos, pero debe utilizarse con precaución y bajo supervisión médica en quienes ya padecen enfermedad renal o presentan factores de riesgo específicos. Esto no es una contradicción, sino una expresión del rigor científico. No absolutizar, no alarmar innecesariamente y no simplificar en exceso. En conclusión, la creatina no es el enemigo silencioso de los riñones que algunos mitos antiguos siguen repitiendo. Es uno de los pocos suplementos respaldados por una enorme cantidad de evidencia científica, profundamente alineado con la fisiología humana y seguro cuando se usa en el contexto adecuado. Comprender la ciencia correctamente no solo aporta tranquilidad, sino que permite tomar decisiones informadas, basadas en hechos y no en miedos infundados.